No vamos a apoyar esta iniciativa. Nunca. La democracia nunca cuesta el dinero suficiente. Nunca. No vamos a debatir propuestas de quien está cuestionando el Estado de las autonomías y está cuestionando esta Xunta General. Señor Blanco, con esta iniciativa usted no pretende proponer nada. Usted pretende señalar. Decimos lo mismo que dijimos hace 2 años. No vamos a apoyar esta iniciativa. Toda su intervención es un relato de excusas para no decir la verdad. A los asturianos le debemos que desde las instituciones seamos parcos en el gasto. Es cierto que esta proposición de ley ya se debatió en marzo de 2020. Pasaron muchas cosas desde entonces, cosas que han demostrado que 45 diputados no son necesarios. El criterio desfavorable del Gobierno refiere que la necesaria contención del gasto público no guarda relación o dependencia directa con la reducción de diputados. Vamos, esta tosquedad es tan obvia que no hace falta ni explicarlo. O sea, que reducir el número de diputados en esta Cámara no reduce el gasto público. Si la consejera de Presidencia defendía que reducir ligeramente el diámetro de una medalla de oro podía salvar casi los presupuestos del Principado de Asturias, pues reducir 10 diputados creemos que tiene un impacto mucho mayor. Podría llegar a suponer un ahorro de hasta 3 millones de euros en las cuentas públicas. Deberían votar a favor de esta iniciativa y dar un ejemplo a los asturianos desde las instituciones, ya que el Gobierno no lo hace, bueno, sí, con las medallas de oro, que reduce ligeramente la cantidad de oro, que podemos reducir el gasto público. Votos emitidos: presenciales 43, telemáticos 2, total 45. Sí, presenciales 4, telemáticos no hay, en total 4. No, presenciales 29, telemáticos 2, en total 31. Y 10 abstenciones presenciales, ninguna telemática, en total 10. Por el resultado indicado, no se toma en consideración la proposición.